Es porque Sally Field todavía se niega a ver este episodio. Lo filmó en 1977. Sally Field nació como Sally Margaret Field el 6 de noviembre de 1946 en Pasadena, California. Sally Margaret Field estaba destinada al mundo del entretenimiento. Su madre, Margaret Field, fue una actriz que apareció en numerosas películas de Hollywood durante las décadas de 1940 y 1950, mientras que su padrastro, Jock Mahoney, fue un conocido especialista y actor. Al crecer en un hogar donde las brillantes luces de Hollywood eran una realidad diaria, Field estuvo expuesta desde temprana edad a los desafíos y el glamour del mundo del espectáculo, experiencias que luego moldearían su espíritu resiliente y su determinación para tener éxito en una industria altamente competitiva. La carrera de Field comenzó a principios de la década de 1960, cuando era solo una adolescente con un don natural para la actuación. Su primer gran oportunidad llegó en 1965, cuando protagonizó la comedia de televisión Gidget, interpretando a una alegre y enérgica adolescente de California. Aunque el programa duró solo una temporada, se convirtió en un favorito de culto, presentando al público la calidez, el humor y el carisma de Field. Este primer papel también reveló su capacidad innata para conectar emocionalmente con los espectadores, un talento que se convertiría en su sello distintivo a lo largo de su carrera. Apenas unos años después, consiguió otro papel icónico en la televisión en La novicia voladora de 1967 a 1970, donde interpretó a la hermana Bertrille, una novicia cuya pequeña estatura y gran toca le permitían volar. Aunque la premisa era alegre y caprichosa, el programa le brindó a Field una valiosa experiencia frente a la cámara, incluso si en ese momento se sentía creativamente limitada por el material cómico y algo irreal. Después de que terminó La novicia voladora, Field enfrentó un difícil punto de inflexión. Hollywood, habiéndola encasillado como una actriz de televisión cómica, se mostró reacio a tomarla en serio como una intérprete dramática. Pero la tenacidad y determinación de Field se negaron a dejar que su carrera se estancara. Buscó formación actoral formal en el Actors Studio, estudiando con el legendario Lee Strasberg. Esta decisión resultó transformadora, ayudándola a aprovechar verdades emocionales más profundas y desbloqueando una nueva y poderosa dimensión de su talento. Su momento decisivo como actriz seria llegó en 1976 con la película para televisión Civil, en la que ofreció una interpretación inquietante y extraordinaria como una mujer que sufría de trastorno de identidad disociativo. El papel le valió un premio Emmy y cambió el curso de su carrera para siempre, demostrando que era mucho más que una estrella de comedia. Era una fuerza a tener en cuenta. Finales de la década de 1970 y la década de 1980 marcaron el apogeo del estrellato de Sally Field, cuando hizo una transición perfecta de la televisión al cine y comenzó a trabajar con algunos de los directores y actores más respetados de Hollywood. En 1979 protagonizó Norma Rae, un poderoso drama sobre una trabajadora textil sureña que se involucra en la organización sindical. El papel fue tanto física como emocionalmente exigente, pero Field aportó una autenticidad y una fuerza al personaje que resonó profundamente en el público. Su interpretación le valió el premio de la Academia a la mejor actriz, así como el reconocimiento de la crítica por dar vida a una de las protagonistas femeninas más inspiradoras del cine estadounidense. Cuando aceptó el Oscar, marcó un momento decisivo. El mundo finalmente reconoció la profundidad de su talento. El éxito de Field continuó a lo largo de la década de 1980 con una serie de actuaciones aclamadas. Ganó su segundo premio de la Academia por En un lugar del corazón, 1984, un conmovedor drama de la época de la Depresión sobre una viuda que lucha por salvar la granja de su familia. Alrededor de la misma época, protagonizó otras películas memorables como Smokey and the Bandit, 1977, junto a Burt Reynolds, un papel que mostró su encanto y sincronización cómica, y Magnolias de acero, 1989, donde interpretó a Melind Eaton, una madre sureña fuerte pero tierna, cuya profundidad emocional hizo llorar al público.
Cada uno de estos papeles cimentó aún más la reputación de Field como una actriz talentosa capaz de combinar fuerza y vulnerabilidad, humor y desamor, con gracia sin esfuerzo. En las décadas que siguieron, Sally Field continuó ofreciendo actuaciones poderosas y matizadas tanto en la pantalla como en el teatro. Su trabajo posterior en Forrest Gump, 1994, donde interpretó a la sabia y amorosa madre del personaje titular de Tom Hanks, la presentó a una nueva generación de fans. En televisión, recibió elogios generalizados por su papel en Brothers and Sisters 2006 a 2011, ganando otro premio Emmy por su interpretación de la matriarca Nora Walker. Incluso en sus últimos años, Field se mantuvo profundamente comprometida con su arte, asumiendo papeles desafiantes que reflejaban sus experiencias de vida en evolución y su madurez como intérprete. La vida romántica de Sally Field ha sido tan fascinante y compleja como su legendaria carrera en Hollywood, marcada por 2 matrimonios que reflejaron diferentes capítulos de su crecimiento personal y evolución emocional. Su primer matrimonio fue con Stephen Craig, una relación que comenzó cuando todavía estaba en las primeras etapas de su trayectoria actoral y buscaba estabilidad en una industria que cambiaba rápidamente. La pareja se casó en 1968, en un momento en que Field era mejor conocida por su imagen televisiva sana como la joven estrella alegre y burbujeante de Gidget y la novicia voladora. Este matrimonio se produjo en un período de inmensa presión para la joven actriz, equilibrando la fama recién descubierta, las exigencias de Hollywood y su deseo de una vida doméstica normal. Field y Craig compartieron una vida hogareña que, durante un tiempo, pareció ofrecer la tranquila base que anhelaba en medio del caos de su carrera. Juntos tuvieron 2 hijos, Peter Craig, quien se convertiría en un exitoso novelista y guionista, de Batman, Top Gun Maverick, y Eli Craig, quien construyó su propia reputación en Hollywood como actor y director, Tucker and Dale contra el mal. Sin embargo, a pesar de su familia compartida y el vínculo que construyeron como padres jóvenes, la creciente ambición y la identidad cambiante de Sally comenzaron a chocar con las expectativas tradicionales del matrimonio en ese momento. La década de 1970 fue una era transformadora para ella. Se estaba liberando del encasillamiento, buscando demostrar su valía como una actriz seria en lugar de solo una estrella de televisión. La tensión entre su carrera en evolución y su vida personal se hizo cada vez más difícil de reconciliar. En 1975, después de 7 años de matrimonio, Sally y Stephen Craig se divorciaron. La separación no estuvo marcada por escándalos o amargura pública, sino por el reconocimiento de que ambos habían crecido en diferentes direcciones. Sally reflexionó más tarde que este periodo de su vida le enseñó resiliencia y la importancia del autodescubrimiento. El final de su matrimonio, aunque doloroso, también marcó el comienzo de su ascenso como una de las actrices más respetadas de Estados Unidos, allanando el camino para sus actuaciones galardonadas en Civil, Norma Rae y En un lugar del corazón. Casi una década después, en 1984, Sally Field contrajo su segundo matrimonio, esta vez con el productor de cine Alan Greisman. En este punto, ya no era la joven actriz insegura que intentaba demostrar su valía. Ya era ganadora de un premio de la Academia, una figura establecida e independiente en Hollywood. Su unión con Greisman representó una fase más madura de su vida, basada en el respeto mutuo y los intereses creativos compartidos. Juntos tuvieron un hijo, Samuel Greisman, nacido en 1987, quien luego seguiría una carrera como escritor y director. A diferencia de su primer matrimonio, la relación de Sally con Alan fue moldeada por su comprensión, duramente ganada, de sí misma, sus necesidades y los desafíos de equilibrar el amor con las exigencias de una carrera pública. Aún así, incluso con amor y vida familiar compartida, las presiones de Hollywood, las diferentes prioridades y las inevitables tensiones del tiempo pasaron factura. Después de una década juntos, Field y Greisman se divorciaron en 1994. Su separación, aunque triste, fue, según los informes, amistosa, y ambos continuaron manteniendo una relación cordial por el bien de su hijo. Sally a menudo ha hablado con franqueza sobre los desafíos del amor y la pareja, admitiendo que su carrera y su fuerte sentido de independencia
a veces dificultaban el mantenimiento de las relaciones. Sin embargo, a través de sus 2 matrimonios, encontró no solo amor, sino también valiosas lecciones de vida sobre la vulnerabilidad, el equilibrio y la autoestima. En 1977, la vida y la carrera de Sally Field cambiaron para siempre con el lanzamiento de Smokey and the Bandit, la comedia de alto octanaje que la emparejó con Burt Reynolds y la convirtió en una de las actrices principales más queridas de Hollywood. Pero oculto bajo la risa, el encanto y la acción trepidante de la película, había un período de turbulencia emocional del que Field rara vez ha hablado. Incluso décadas después, admite abiertamente que hay un episodio en particular de ese tiempo, un día específico en el set de Smokey and the Bandit que todavía se niega a ver. Hay una parte de ese rodaje que simplemente no puedo revisitar, confesó Field una vez. Cada vez que veo un clip de esa secuencia, me lleva directamente a donde estaba emocionalmente, y no es un lugar al que quiera volver jamás. El año 1977 fue un punto de inflexión crucial para Sally Field. Estaba saliendo de su actuación Revelación en Civil, una exigente y transformadora película para televisión que le valió un premio Emmy, y demostró que era mucho más que la burbujeante Gidget o la novicia voladora que el público recordaba. Estaba tratando de reinventarse para que la tomaran en serio como actriz. Cuando se unió a Smokey and the Bandit, estaba entrando en un mundo de persecuciones de coches, acrobacias y humor sureño, un completo contraste con el intenso drama psicológico de Civil. La película, dirigida por Hal Needham, se suponía que era diversión alegre. Sin embargo, para Field, una escena durante la filmación llegó a representar algo mucho más profundo. Un momento enredado en emociones de la vida real y tensiones detrás de las cámaras. En ese momento, Field acababa de comenzar su relación con Burt Reynolds, quien ya era una de las mayores estrellas de Hollywood. Su química en la pantalla era innegable, pero fuera de la pantalla, su romance era apasionado, complicado y a veces abrumador. Era embriagador. Field admitió más tarde que Burt era magnético, encantador, y me hizo sentir vista como nunca antes. Pero también fue confuso, porque todavía estaba aprendiendo quién era como mujer y como actriz. Durante una escena en particular, un intercambio romántico y juguetón, que desde entonces se ha vuelto icónico entre los fans, Field confesó más tarde que se sentía dividida entre el personaje que estaba interpretando y las emociones reales que estaba experimentando hacia Reynolds. La línea entre la actuación y la realidad se difuminó tan por completo que la dejó temblando. Se suponía que esa escena iba a ser divertida, recordó Field años después. Pero recuerdo alejarme de ella sintiéndome increíblemente triste. Todos a mi alrededor se reían, pero yo estaba callada. Fue la primera vez que me di cuenta de lo profundamente que me había atrapado emocionalmente. Para el público fue un momento encantador y coqueto que capturó el corazón del romance de la película. Pero para Field se convirtió en un recordatorio duradero de lo vulnerable que se sentía durante esa etapa de su vida. Cada vez que vislumbra esa escena en particular, dice que se siente como si estuviera viendo una versión de sí misma que apenas reconoce. La realización de Smokey and the Bandit también fue agotadora en otros aspectos. Field estaba navegando por un set dominado por hombres, lleno de conductores de acrobacias, testosterona y expectativas de alta presión. Tenía que demostrar su valía en un entorno donde a menudo se la subestimaba. «Sabía que tenía que defenderme», dijo. «Todos me veían como esta dulce chica de la televisión, pero quería demostrar que podía hacer más». Al mismo tiempo, su creciente fama y la fascinación pública por su relación con Reynolds añadieron capas de presión que dificultaron la separación de su vida personal y profesional. Ese único episodio, ese único día de filmación que no puede soportar ver, se convirtió en un símbolo de todas las batallas internas que estaba librando entonces: el amor, la identidad y la necesidad de respeto propio. Incluso décadas después de que Smokey and the Bandit se convirtiera en un clásico querido, Field ha mantenido su distancia de esa única escena. Los fans a menudo le preguntan sobre ello en convenciones o entrevistas, pero por lo general sonríe y cambia de tema. «Es curioso cómo una película puede guardar tantos recuerdos», dijo una vez.
algunos de ellos hermosos y otros dolorosos. Si bien recuerda la película con cariño y gratitud por lo que hizo por su carrera, admite que ver esa parte en particular todavía se siente demasiado personal. Hay una tristeza ligada a ella, confesó. No por la película en sí, que fue alegre en muchos sentidos, sino por dónde estaba yo emocionalmente. No estaba preparada para el tipo de atención e intensidad que vino con ese período de mi vida. Hoy, Sally Field ha construido un legado definido por la honestidad, la resiliencia y la brillantez artística. Ha ganado premios Oscar, ha escrito unas memorias impactantes y ha seguido desafiándose a sí misma con cada papel. Sin embargo, Smokey and the Bandit sigue siendo un capítulo agridulce en su historia, una película que le trajo amor, fama y desamor a la vez. Cuando se le pregunta si alguna vez se sentará a volver a ver esa escena, la respuesta de Field es amable pero firme. No. Algunos momentos es mejor dejarlos donde pertenecen, en el pasado. Para Sally Field, esa negativa no se trata de arrepentimiento. Se trata de aceptación, de reconocer que algunas experiencias, por muy significativas que sean, están demasiado ligadas a lo que fuimos para volver a visitarlas sin reabrir viejas heridas. Y aunque los fans siempre apreciarán Smokey and the Bandit como una parte de la historia del cine, para Field, un episodio de esa historia permanecerá para siempre fuera de los límites. Un recordatorio privado de la mujer complicada detrás de la querida leyenda de la pantalla. Field escribió en sus memorias que sufrió una depresión severa al final de su adolescencia. Afirmó que tomar clases de actuación la ayudó a superar esta urgencia, esta ansiedad, esta necesidad de encontrar algo que se estaba gestando en mí.